Iniciemos. Bien, estimadas compañeras y compañeros, un gusto saludarles. Ponemos a consideración de ustedes este podcast que nos va a ayudar, va en beneficio de mejorar nuestras prácticas en el aula. Como título lleva Transformación en la adquisición del código alfabético en la educación básica elemental de la Escuela Argentina en el segundo grado, desde la perspectiva del constructivismo. Bien, también es muy acertado y agradable el contar con la presencia de una gran amiga como es nuestra querida Gaby, como la llamamos nosotros, la máster Ana Gabriela Mena, asesora pedagógica, maestra parvularia y de educación básica con experiencia en la enseñanza de la lectoescritura bajo el enfoque sociocultural, amplia experiencia en capacitación y formación de docentes mentores del programa de acompañamiento pedagógico en territorio a nivel nacional, autora y editora de textos escolares en el área de lengua y literatura. Agradecida, Gaby, por su presencia, su colaboración y espero que se sienta bien en este grupo. Muchas gracias por la invitación. Bien, entonces damos inicio con nuestro diálogo. En este caso, no sé si mi compañera Mayrita nos ayuda con la inquietud que usted tiene. Sí, muy buenas noches, queridas compañeras. Buenas noches, mi querida máster Ana Gabriela Mena. Un gusto de poder entrevistarle. Claro, Gracias. por supuesto, tengo una inquietud y una pregunta a realizarle. ¿Qué es para usted leer y escribir? Bueno, para mí leer y escribir son unas herramientas muy hermosas que ha podido crear la humanidad, ¿no? O sea, fueron formadas y creadas con base en la necesidad de la comunicación y en la necesidad de plasmar las ideas y que éstas perduren en el tiempo, porque la oralidad nos permitía solamente comunicarnos como en ciertos momentos, pero no perduran, ¿no? Por ejemplo, ahora en cambio ya tenemos estas herramientas como una grabación en la que podemos vernos después y van a perdurar estas palabras orales en el tiempo. Pero cuando no había esta tecnología, la lectura, la escritura, digamos, en sí, fue creada para eso, para que las ideas puedan perdurar, puedan pasarse de generación en generación y que se pase de generación en generación la ciencia, la sabiduría, las tradiciones, la inteligencia, los conocimientos y los sentimientos. Y lo que me parece más sorprendente a mí de la lectura y la escritura es que a partir de que podamos conocer los pensamientos de otra persona a partir de un libro, a partir de un escrito, esto nos permite a nosotros mismos crear nuevas ideas. Entonces, me parece a mí que son herramientas muy enriquecedoras de pensamiento, que nos permiten todo el tiempo ser creativos, todo el tiempo contrastar ideas, todo el tiempo compararlas, todo el tiempo crear nuevas, ¿no? Y en eso, eso es la lectura y la escritura. Para mí es eso. Entonces, lo disfruto mucho inclusive en la enseñanza desde esa perspectiva, ¿no? No desde una perspectiva escolar, no desde una perspectiva de solamente en la escuela se aprende, sino desde la perspectiva en que realmente son herramientas que nos permiten ampliar nuestros horizontes y nuestra vida en general, porque si es que yo nunca voy a poder tener la oportunidad de viajar a China, pero leo en un libro cómo es China y puedo ver en un video y puedo leer las experiencias que tiene una persona, un turista que ha ido o una persona que vive allá, pues voy a ampliar mi propio mundo, ¿no? Y mis propias experiencias. Voy a poder conocer lo que piensan personas diferentes a mí y eso me enriquece, porque las diferencias nos enriquecen. Entonces, por eso yo creo que la lectura y la escritura es algo maravilloso que la humanidad ha podido crear para poder comunicarse y poder aprender unos de otros. Muchas gracias, Gaby. Qué importante lo que nos acaba de mencionar. La lectura y la escritura encaminados a una buena comunicación, para una comunicación asertiva. Gracias, Gaby.
Nuestra compañera Tadeli también tiene una inquietud, ¿nos podría compartirla? Muy buenas noches, estimadas compañeras y estimada magíster Ana Gabriela Mena. Mi inquietud sería, ¿cómo se manifiesta el enfoque constructivista dentro de la metodología de la oralidad? Bueno, primero quizás podríamos enfocar primero que la metodología de la oralidad, ¿no es cierto? Que es un descubrimiento de cómo funciona esta lengua oral, inclusive la lengua escrita, ¿no? Pero primeramente el lenguaje hablado, y cómo es que los seres humanos fuimos como construyendo, cómo la utilizamos al lenguaje oral. Entonces, primero entender que la metodología desde la oralidad es este análisis que podemos hacer los seres humanos para entender cómo es que el ser humano puede acompañar aún sus gestos y puede acompañar sus sentimientos y pensamientos a través de lo hablado, ¿no? De las palabras que decimos y de esta construcción del pensamiento al hablar. Entonces, pensando en eso, cuando los niños están aprendiendo a hablar, ¿no es cierto? Y ahí es donde el enfoque constructivista juega un papel importante y primordial, porque el enfoque constructivista nos dice que el niño pasa de un aprendizaje a otro siempre con una mediación. Y como el lenguaje oral es una construcción social, ¿no? Me sirve para comunicarme, me sirve para aprender el uno del otro. Entonces ahí el enfoque constructivista es primordial para la enseñanza. O sea, es primordial para lo que cuando nosotros estamos en el aula y enseñamos con este enfoque de que una persona, un aprendiz, puede lograr más allá de lo que él solo puede hacerlo solo, puede lograrlo mejor con una mediación. Sea esta mediación de sus pares, sea la mediación de sus padres o la mediación de un docente. Entonces es interesante porque ahí viene conjugado justamente este trabajo grupal que se puede hacer con los niños cuando trabajan en grupo, ¿no es cierto? El hecho de contactar a otras personas dentro qué sé yo, de la escuela, ¿no? Otros maestros, otros niños, niños más grandes que ellos, niños más pequeños que ellos. Pueden contactar con los padres, las experiencias de los padres, de los abuelos, ¿no? Toda esa riqueza, ¿no? Que es un mediador. El mediador es esta persona que tiene un poco más de conocimiento y más allá de lo que uno puede tener. Entonces a uno le jala, le transporta y aumenta su desarrollo, su aprendizaje, lo jalona, dice Vygotsky, ¿no? Jalonamos el aprendizaje para que llegamos a un nuevo nivel, ¿no? Y ese nuevo nivel obviamente se vuelve otra vez, ¿no es cierto?, un conocimiento previo que nos ayuda a crear nuevos aprendizajes. Entonces, ahí es como el enfoque constructivista dentro de la metodología tiene mucho que ver porque mientras más oportunidades tiene un aprendiz de envolverse en una cultura, digamos, de prácticas socioculturales, ¿no? Con el lenguaje hablado y con el lenguaje escrito, el chico va a tener más oportunidades de aprender. Entonces, por ejemplo, la jerga, ¿no? La jerga coloquial de una región. ¿Cómo se aprende? Cuando estás ahí. ¿Cómo aprendemos un idioma oral de manera más rápida? Siendo inmersos en esa cultura. Entonces, si yo me voy, qué sé yo, a Colombia, ¿no? Y escucho cómo hablan, qué sé yo, los paisas. A veces no sé si les ha pasado, pero hasta a uno se le pega hasta el acento, ¿no? Y de repente empiezas y te das cuenta, ay, ya estoy hablando como ellos, ¿no? Y ya estoy hablando con... Entonces, claro, y cuando ya ves a personas que viven mucho tiempo en un país, dices, uy, habla súper quiteño ya, por ejemplo, ¿no? Aquí no, es como tenemos dichos, tenemos formas de expresarnos. Y es eso, el lenguaje es tal, es un aprendizaje tan cultural, ¿no? Y el escrito también. Puede ser muy cultural, claro que no somos una cultura muy escrita nosotros, y eso es justamente, ahí es muy importante el constructivismo, no solamente en la metodología en el desarrollo oral, sino cuando ya pasas a la escritura y a la lectura.
Entonces tiene que haber muchas oportunidades de lectura y escritura para los niños, para que ellos puedan justamente adquirir estas prácticas culturales de lectura y escritura que ya existen en la sociedad. Entonces, si un niño no tiene contacto con esto, se ve limitado, ¿no? Se ve limitado al aprendizaje, porque no hay el mediador. Entonces, qué importante que es un maestro que lea a los niños, un maestro que escriba delante de los niños, un maestro que dé oportunidades de que los niños construyan las ideas y construyan lo que quieren decir y puedan plasmarlo por escrito, descubriendo esta parte de cómo jugar con las letras, de cómo armar palabras, oraciones, etcétera, en grupo, porque ahí hay discusión, ahí hay un armado importante que si es que un niño no sabe una cosa, el otro le ayuda y le jalona el aprendizaje, ¿no? Entonces ya no es un sentarme a repetir cosas yo solito sin ningún tipo de ayuda, porque acordémonos que en el constructivismo además los mediadores no solamente son los padres, sino también los libros, ¿no? Los libros son mediadores, los juegos se vuelven mediadores, todos son elementos que podemos usar como mediadores de estos aprendizajes si la maestra construye un buen juego, ¿no? De lectura o de escritura, con tarjetas, con dibujos que los niños puedan relacionar, las ideas, el mismo material se vuelve un mediador, ¿no? El mismo material le puede ayudar al niño a identificar, a relacionar, a comparar las ideas y a él producir, ¿no? Pero en muchos de los casos, no, lo que van a estar es siempre la sociedad, ¿no? A sus padres, a sus abuelos. Qué bonito que es cuando uno puede ver que un niño le cuenta al abuelo, el abuelo le cuenta la anécdota y de lo que ha vivido antes en su vida y el niño lo puede escribir y puede compartir esa anécdota, si bien el abuelo no está presente, pero ya la escribió y la puede compartir con otros. Entonces, esa satisfacción, ¿no es cierto?, de llevar ese aprendizaje que mi abuelo me dijo a través de la lectura y la escritura. Entonces, eso. Entonces, el enfoque constructivista obviamente es un enfoque que no solamente ayuda en la metodología de la oralidad, sino a todo aprendizaje. Y la oralidad, como es un medio de comunicación, se vuelve como un eje transversal, o sea, se vuelve una habilidad, no eje, sino una habilidad de desarrollo transversal, es decir, todo el tiempo se está desarrollando. Se desarrolla cuando trabajamos naturales, cuando trabajamos matemáticas, cuando trabajamos sociales, porque es parte de la expresión y de la comunicación. Entonces, no sé si es que hay alguna otra idea que Sí, quieran que... muchas gracias, Gaby. Muy de acuerdo con usted. Importantísimo considerar los mediadores que nos ayudan a que vaya construyendo el niño su aprendizaje y tenga como arma inmensa a su alrededor, que es la comunicación oral. Justamente considerando este criterio que nos acaba de compartir, tenemos una inquietud. Alexandra, ¿nos puede ayudar? Sí, buenas noches, compañeras. Buenas noches, Máster Gabriela. Mi pregunta sería, ¿cuál es el rol del docente en el proceso de la adquisición del código alfabético? Bueno, creo que, como decíamos ahorita, ¿no? Es un rol de mediador absoluto para el código alfabético. Es el que le ayuda al niño a descubrir a descubrir el uso del código alfabético. Si un docente no escribe delante del niño y no usa ese código alfabético para la comunicación, el niño puede tener un referente, como sabemos, ¿no? Que tiene un referente, qué sé yo. Sabemos que un niño de 3 años puede ir por la calle y decir, mami, mira, ahí dice Fibeca, ahí dice Coca-Cola. Pero no es porque el niño se inventa que dice o porque lee, sino porque hay un mediador, que en ese caso es la mamá, que le dice, vámonos al supermercado, vámonos y compremos esto. Y le dice el nombre de eso. Entonces el niño logra ver el código ahí escrito
identifica colores, identifica las formas, identifica las letras. Y entonces dice, ah, ahí dice, ¿no? Entonces, esa mediación, el docente lo que hace es que en el aula tiene que crear todo este ambiente alfabetizador y toda esta mediación para que el niño se dé cuenta de esos descubrimientos. Entonces yo le puedo decir al niño, mira, ¿y qué quieres escribir? Y él dice, yo quiero escribir que le amo a mi papá. Ok, bueno, obviamente no es como este análisis del ¿no? Y es como, bueno, ¿y qué palabras quieres escribir? Entonces yo te amo, papá. Muy bien, y te amo. ¿Y qué sonidos tiene esa palabra te? Te, o sea, y el niño empieza a identificar, ¿no? Como te, ya, y hay algo aquí escrito que hayamos dicho, hayamos pensado con te. Martes, con T. Mira, aquí está lo que necesitas para escribir. Entonces, esa mediación de llevar al niño ¿te acuerdas algo que hemos escrito aquí que suena igual a lo que tú quieres escribir ahorita? Entonces, al niño enseñarle a hacer esta relación de lo que yo estoy queriendo decir, queriendo manifestar, queriendo expresar por escrito y hago la asociación de sonido y código alfabético, ¿no? Hago la relación fonema-grafía con algo que ya conozco antes. Entonces, por eso es la importancia del docente, que haga estrategias como el niño dicta, el docente te escribe, porque vamos a escribir aquí, a ver, ¿qué quieren escribir hoy? Y entonces escribimos juntos. Entonces, haciendo esa medición de yo voy diciendo lo que los niños dicen y escribo, entonces, qué sé yo, escribo el cuento del patito feo. Sabía una vez un patito. A ver, vamos a escribir había una vez un patito. Voy a escribir la palabra había. ¿Qué más era? Una vez. No, pero esas son dos palabras. Voy a escribir había una vez. ¿Qué más? Un patito. Entonces, esperen, no me dicten tan rápido. Un patito. Muy bien, ¿cuántas palabras escribimos? El niño se va a acordar. Entonces, el rato que él quiere escribir, te amo papá. Y ya habíamos escrito el cuento del patito feo. Entonces, ahí el docente es este mediador de, ¿y dónde estaba eso que quieres escribir? Esos sonidos que quieres escribir en algún lugar, ya los escribimos. ¿Dónde están? Busquémoslos. Y el niño se va a acordar. Y va a decir, quizás aquí en este cuento del patito, porque el patito, es del mismo sonido. Entonces ya sé cómo es. Y ahí el rol del docente también es lo de la grafía, ¿no? ¿Y cómo se hace esta letra? ¿Y para dónde va? Y fijémonos. Entonces, el rol del docente, yo creo que en el código alfabético, es mucho llevarle al descubrimiento al niño, a lograr hacer la asociación primera. Si uno le ayuda a hacer esa asociación, el niño enseguida, su cerebro se conecta y empieza a hacer las asociaciones con todo. Entonces, por eso tenemos niños que ya aprendiendo a hacer esa asociación, por ejemplo, con la palabra generador a mano y dedo, ya después empiezan a descubrir todas las letras y empiezan a querer escribir todo lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque el mediador, cuando hace bien este rol el docente, de mediador en el proceso de la adquisición del código alfabético, lo único que le tiene que enseñar es a descubrir lo que el niño necesita. Igual pasa esto con la ortografía. O sea, ya en el momento de la ortografía, si uno le enseña a descubrir cómo son las combinaciones de las letras en las palabras, que hay muchas palabras que terminan en ción con S. ¿Y qué significan esas palabras que terminan en ción con S? A diferencia de las que terminan con C. Y estoy hablando de, ¿no es cierto?, del código alfabético ya en niños quizás que ya saben más del código alfabético, ¿no? Y pueden ir haciendo estas diferencias. Entonces, el rol del docente ahí es el descubrimiento, no el darle asiento, no el así se escribe, ¿no? Sino el busquemos la referencia. ¿Cuál es esa referencia? Porque le estás enseñando a incorporar en él ideas del medio en el que se envuelve. Entonces, el niño con eso ya empieza a darse cuenta que no solamente es en la escuela que puede aprender,
sino en lo que está escrito en la tienda, en lo que está escrito en la casa, y entonces empieza a adquirir más conocimiento porque empieza a buscar otros referentes. Eso creo que es el principal papel del rol del docente, ¿no? Y que el docente tiene que usar la lectura y escritura permanentemente en el aula para que sea un ejemplo de cómo se usa. Entonces, por eso la estrategia del niño dicta, el maestro escribe, y el leer para los niños es vital en la metodología. Muchas gracias, Gaby. Estamos muy contentas con esta aportación que nos está dando. Quisiéramos también compartir la inquietud de nuestra compañera Beatriz. Magíster Gaby, después de habernos enriquecido con su explicación de las estrategias en este aprendizaje, le quería hacer una preguntita. ¿Nos podría contar una anécdota positiva que le haya acontecido durante el desarrollo de este proceso en el aula, que es muy importante para nosotros? No, yo creo que hay un millón de anécdotas lindas y hermosas que he vivido con esta metodología y con este proceso. La una tiene que ver mucho con los ojos abiertos de los niños de descubrir cómo se escriben las palabras. Yo creo que esas son como las clases que a mí más me ha gustado con los niños cuando empiezan a escribir código alfabético. Es la fascinación que tienen cuando empiezan a descubrir que este pequeño número de letras con los pequeños números de sonidos pueden escribir una cantidad de palabras. Entonces, quizás como, no recuerdo si como ahorita como una anécdota de que esto dijo este niño y esto no, pero sí me acuerdo lo maravilloso que fue, y creo que justo con Patti fuimos a una escuela en la que pusimos en grupos a hacer muchas palabras con las tarjetas, ¿no? Y era como, a ver, ¿quién puede hacer más número de palabras con este número de tarjetas? Con estas letras que estaban ahí. Y fue tan asombroso porque era como, ya, yo hice. Y después era como, ya, pero ¿y qué significa lo que escribiste? Otra de las anécdotas que me gustan a mí mucho, o sea, de las experiencias que he vivido, es el que trabajar la conciencia fonológica con los niños, en forma de juego, ¿no? Estas experiencias no solamente las he tenido en el aula, sino con mis sobrinos. Y me gusta muchísimo trabajar con rimas, con proponerles a los niños, por ejemplo, pensemos en palabras que tengan 5 sonidos. Pensemos en palabras que tengan 6 sonidos, pero tengan el sonido L, por ejemplo, ¿no? O así. Entonces son retos para ellos que es como que, a ver, ¿y cuál es esa palabra? ¿Y cómo es? Entonces, yo veo que es como la conciencia fonológica ayudándoles como a despertar cada vez más, el tener como más vocabulario, el buscar más ideas en las que ellos ya conocen, y son como retos. Entonces no solamente es como, a ver, vamos a decir los sonidos de tal palabra, sino siempre como más allá, ¿no? Llevarles inclusive llevarles al reto de decir, yo les digo palabras con los sonidos al revés y que ellos adivinen qué palabra dijimos. Entonces, ese reto ya es mucho más allá, ¿no? O sea, mucho más difícil. El que podamos decir palabras cambiando un solo sonido, cambiando 2 sonidos, ¿qué otras palabras se pueden formar? Porque eso les ayuda muchísimo después de la lectura y la escritura les ayuda un montón, porque empiezan a darse cuenta cómo es la morfología de las palabras. Entonces yo he visto que eso es lo que da muchísimo resultado y tengo muy lindas experiencias de los niños jugando con eso. O sea, les encanta, ¿no? Y yo he visto cómo eso después ayuda muchísimo también para la ortografía. O sea, ese análisis que hacen con palabras que ya conocen los significados, después las hacen para asociar palabras que tengan la misma forma de escritura y realmente es maravilloso cómo juegan con eso.
Muchas gracias, Gaby, por compartirnos sus anécdotas y sus experiencias dentro del aula. Estamos eternamente agradecidos de haber compartido estos minutitos con usted. Como conclusión, ¿nos podría dejar un mensaje para nuestros queridos docentes que mirarán el video? Bueno, les animo a que usen la metodología que trabaja para el código alfabético, primero el desarrollo de la oralidad, de la conciencia, perdón, de la conciencia lingüística. Animarles mucho a los docentes a que escriban y lean delante de los niños, que utilicen estrategias como el niño dicta, el maestro escribe. Animarles a que dejen que los niños descubran. Hemos tenido por años una metodología que nos ha llevado mucho a la repetición, a la copia y al dictado, pero esta es una metodología que requiere que el niño descubra e investigue cómo funciona el código alfabético. Y eso creo que hace que el niño sienta que este aprendizaje es muy creativo, muy liberador, digamos, porque empieza a descubrir cómo él mismo pueda expresar lo que él piensa y lo que siente. Y se cumple la función realmente de la escritura y de la lectura. Eso. Muchas gracias, Gaby. Eternamente agradecido por su aporte. Estoy segura que nos servirá muchísimo este video. Compañeras, ha sido bonito el compartir también con ustedes sus inquietudes y ojalá tengamos la oportunidad de volver a encontrarnos con Gaby en algún otro trabajito. Muchas gracias. Que Diosito Muchas les gracias bendiga. a ustedes. Gracias, compañeras.